Un saludo muy especial para el Centro Comercial El Tesoro, pero sobre todo para este auditorio que en este minuto los invito a que entremos en una geografía caribe. Entrar en una geografía caribe, todos lo tenemos en el imaginario, o porque fuimos a ver por primera vez el mar, o porque estaban nuestras fincas en la costa, porque tenemos un amigo de la costa. Es decir, ese es un territorio de cultura, de saberes ancestrales que nosotros hemos visitado muchísimas veces. La Feria de la Cultura y el Libro, pienso que es una oportunidad bellísima para este nomadismo que estamos viendo, y a mí me encanta esto, ¿no? Estamos más o menos como una sala de un aeropuerto, ¿no? El no lugar, van pasando los que van a hacer vueltas, van a comprar, se van a encontrar con el novio y hay una gente linda que nos va a escuchar, ¿no? Hablar de la geografía caribe a partir de la arquitectura vernacular significa conectarnos con el pasado, pero sobre todo con un concepto que yo quiero que ustedes se lleven de esta tarde, y es el concepto de lo vernacular como el origen, como el oikos, como lo doméstico, como aquello que pertenece al lugar, ¿sí? Estamos viendo una maloca. Todos los que estamos aquí hemos escuchado hablar de la Maloca como el museo importante de ciencia y tecnología en Bogotá. Un símil es el Parque Explora, pero la Maloca como esa cosmogonía indígena que significa un respeto entre la naturaleza y el paisaje, entre lo que nos ha dejado este nuevo orden mundial, como lo digo yo, y es que la pandemia nos ha dejado una manera distinta de habitar las ciudades, de vivir el espacio público, y por eso en marzo, yo no sé si ustedes saben los que están acá, y si no se los cuento y si no les digo, porque yo les voy a dar unos datos que me parece importante que ustedes vayan y revisen, ¿no? En marzo, la presidenta de la Unión Europea lanzó un proyecto que se llama la Nueva Bauhaus. La Nueva Bauhaus es la nueva Europa, entendida la Bauhaus como la escuela de la arquitectura, del diseño, de lo ingenieril, que estaba encintada por un concepto bellísimo que es el concepto de lo artisanale, ¿no? De eso que es hecho de un saber que se pasa a otra generación, y Europa está diciendo, nosotros tenemos que construir unas nuevas ciudades con una arquitectura distinta, con una manera de relacionarlos en el espacio público distinto. Entonces, cuando yo vi ese proyecto en marzo, le decía a mi universidad, la Pontificia Bolivariana, yo estudié Historia del Arte y Museología en Firenze, en Italia, soy especialista en política y periodismo, soy arquitecta de la Bolivariana y soy candidata a magíster en teoría crítica del 17 Instituto de Estudios Críticos de México. Y lo que yo le decía a la Universidad Bolivariana era, tenemos que repensar las nuevas ciudades como lo está haciendo Europa, como lo está haciendo Oriente. Entonces, el tema que hoy nos compete, pienso que toma unos puntos interesantísimos de cómo relacionarnos en el espacio público. Y comenzamos con un dibujo primigenio, y estamos hablando de esa primera casa, ¿sí?, original de la que partimos, y luego una reinterpretación de esa casa original de nosotros en las manos de Freddy Alzate, un artista que reinterpreta para una curaduría mía una revisión a la arquitectura de la periferia, ¿no? Hoy vamos a hablar, estos 40 minutos, 45, vamos a hablar de la casa, y si yo les hablo de la casa, yo estoy segura que cada uno de ustedes tendría para decirme una palabra, un concepto, una emoción, una sensación. La casa es lo que nos permite verdaderamente sentirnos en una comunidad, la casa es lo que nos da arraigo, ¿sí?, como colectividad, y aquí vemos la casa de Luis Fernando Peláez, el artista, arquitecto, esta pieza que estuvo en el festival, la Nueva Bienal de Artes, al frente del Colegio San Ignacio,
y que se la fueron llevando pedazo a pedazo. Yo no sé si ustedes sabían, la obra de Peláez se la fueron, yo no sé si decir la palabra, se la fueron robando pedazo a pedazo. También pues como el entorno en el que vivimos, pero lo que Luis Fernando quería plasmar era esa casa, la casa de patio. Miren ustedes cómo en ese grabado metálico hay esa idea de esa casa de patio. Nosotros pertenecemos a una familia, a un hogar, a esa casa, porque ahí están los sentimientos, las sensaciones, lo que nos unen con la madre, con el padre, con los hermanos. De esa casa también podemos desplazarnos perfectamente a esta imagen que ustedes están viendo acá. Y esta imagen que están viendo es la imagen de uno de los abogados más importantes en Barcelona, que hace más o menos unos 5 años decidió cerrar su despacho de abogados e irse a vivir como un hombre nómada, como un hombre que no quería tener ningún contacto con el mundo del consumismo, del relacionamiento, y se va a vivir, como ustedes están viendo acá, un hombre aislado en las afueras de Olot. Olot es una población pequeña en las afueras de Barcelona, donde yo tuve la posibilidad de ser pasante de arquitectura para una de las firmas más serias y ganadoras del Premio Nobel de Arquitectura, que es RCR. Aquí estamos viendo un hombre que fue exitosísimo en el derecho y un día decide cerrar las cortinas de su vida y aislarse a una cueva, literalmente, como estamos viendo acá, esta que estamos viendo, ¿sí? Eso, en esa tragedia que yo puedo leer aún en medio de estos tapabocas, todos leemos, ¿no? Ahí hay una tragedia o puede ser una salvación, pero estamos viendo una posibilidad de habitar el mundo, más que justificar si es negativo o positivo, es una posibilidad de habitar el mundo, ¿no? Desde la cueva. Don Abel Rodríguez, les digo aquí al auditorio que se los recomiendo muy especialmente que lo estudien, porque don Abel Rodríguez es un pintor, un indígena desplazado de la Amazonía colombiana, que se ha dedicado y ha tenido es una de las figuras importantes dentro del mundo del arte contemporáneo, con premios, con reconocimientos. Y don Abel Rodríguez, cuando he hablado con él, no tiene un castellano muy fluido, pero tiene un mensaje bellísimo, y es que me dice siempre: Lucrecia, mi trabajo es contarle al mundo la relación nuestra de los indígenas con la casa, con el mundo de lo oikos, de lo privado, y en relación con la naturaleza. Estas son acuarelas, imagínense ustedes la belleza, la filigrana con la que él nos cuenta y nos narra esa geografía amazónica. Y luego entramos entonces en el territorio caribe. El territorio caribe, yo simplemente como les decía al inicio, vamos a recorrer nuestras fincas, el lugar donde fuimos al mar o donde vamos al mar. E inmediatamente cuando hablamos de geografía caribe se nos viene esta imagen que estamos viendo, ¿no? Y estamos hablando de las palmas, de las palmeras, ¿no? Desde la palma amarga, la palma de corozo, la palma Sara, que significa una manera de entretejer no solamente estructuras livianas, sino cubiertas importantes, objetos de diseño, ¿sí? Y entramos a entender que lo vernacular nace del lugar, de la tierra, lo vernacular, que no se nos olvide nunca, porque cuando me invitaba el Tesoro a esta conferencia, para mí es importante que nosotros entendamos nuestro pasado, pero sobre todo como un ojo educado, como una retina educada de arquitecto, de diseñador, de negociador, de simplemente un paseante
entiende la historia para saber reinterpretarla para el futuro. Ese es el éxito de la propuesta en ciudades, en espacios públicos como el centro comercial, que sin duda es el espacio público en el que nos podemos encontrar, y es verdaderamente comprender que nace del lugar de la tierra, que está enraizado en la historia, en la memoria, y que significa constructores empíricos y un ejercicio continuo de creatividad. Estamos viendo arquitectura vernacular, como ya les he dicho, que no se nos puede olvidar que lo vernacular nace del lugar, es decir, sabe leer los materiales y los elementos, la estética y la cultura, pero además algo que los encinta bellísimo, que es la ética, ¿sí?, de un lugar determinado, para no solamente propiciar comunidad, colectividad, sino verdaderamente lanzar yo diría como unas estelas bellísimas que arquitectos, diseñadores en el mundo lo han sabido reinterpretar. Aquí estamos viendo nuestra arquitectura de bohío con la palma amarga, con el bareque, que son materiales de nuestra arquitectura, transfigurados, como lo vamos a ver, en una arquitectura finísima. Lo que yo quisiera aquí, para los que están sentados y para los que pasan, es que nosotros tenemos que entender en nuestro imaginario lo vernáculo, ¿sí? Está interpretado como es de mal gusto, o voy a decir una cosa durísima, eso es marginal, eso es pobre. Miren, solamente cuando sabemos identificar el valor de la cultura, como lo hacen los grandes, sabemos entender que ahí hay un elemento de diseño, de dispositivo de comunidad importantísimo para hacer nosotros reunión, colectividad y hacer una presencia en el mundo, ¿no? Entonces, estamos viendo, estas fueron las primeras casas que se generaron en Cartagena como uno de los principales puertos nuestros. Cartagena con sus casas de bareque, como lo vemos, y su palma amarga. Y luego, vamos Jason, miren esto. Si yo muestro la imagen anterior, yo siento que hay una conexión, pero si muestro esto, hay una conexión mayor, pues obviamente son los espacios que habitamos, ¿cierto? Aquí les estoy mostrando un hotel en México de Macías Peredo, una firma importantísima de arquitectura que sabe reinterpretar la tradición para entenderles que lo vernacular que hoy vamos a mirar en el Caribe es importante en México, en Tailandia, en Japón, ¿sí? Porque lo vernacular es el corazón, es el centro, el heartland de cada comunidad, ¿no? Macías Peredo hace este hotel en México y lo que hace es reinterpretar la arquitectura vernacular mexicana, que de México a la Patagonia es esta, ¿sí? Palma, bareque, tapia, pero ennoblecido para un hotel donde queremos ir a pasar unos días, ¿no? Y entonces aparecen, miren ustedes, todos los elementos perfectamente organizados y dispuestos, y encontramos aquí un espejo de lo que es la arquitectura vernacular traducida al lenguaje contemporáneo. Miren esto: piedras, cantos rodados, barro, arena, hojas, ramas, troncos, raíces, bejucos, ¿sí? Estamos viendo una imagen de la Sierra Nevada, pero les traigo una imagen de los nidos de los pájaros en el Caribe, que sin duda son un referente no solamente para la arquitectura, sino para el objeto de diseño y para la experiencia que tenemos en un restaurante, en un museo, en una prenda que vestimos, ¿sí? Y entonces encontramos los nidos de pájaros, miren ustedes la belleza, los nidos de pájaros, las casas en la Sierra Nevada, y luego una propuesta de arquitectos nórdicos que hablan de
cómo diseñamos una habitación, una casa para un pájaro. Un pájaro somos nosotros que vamos a habitar esos lugares, pero miren ustedes la belleza. ¿Por qué nosotros desdeñamos tantísimo lo vernacular? Porque no se conoce, ¿sí? Pero cuando se conoce, tú te das cuenta que detrás del estudio antropológico, cultural, ético y estético hay una propuesta como esa que si yo se las muestro solas, muchos de ustedes dirían, wow, aquí veo varios arquitectos que están en el auditorio, entonces diría, no, pues es una apuesta interesante. Esa apuesta interesante está allá en la Sierra Nevada, pero está también en la construcción, en el tejido, en el entretejido que hacen los pájaros, ¿no? Ese entretejido, ese saber tejer, saber llevar los hilos, miren ustedes los nidos de gulungos de los pájaros, ¿sí? Que se soporta en una tesis bellísima que se la recomiendo ya a los que están tomando nota. Tienen que ir a mirar la tesis de la Universidad de los Andes, que se llama Arquitectura Vernacular, Técnicas de la Arquitectura Vernacular, que para mí, de todo lo que he revisado, es el manual más lúcido de cómo ellos nos cuentan el mundo de la arquitectura vernacular en una síntesis gráfica. Y esa síntesis gráfica me da a mí la posibilidad de traerles el entretejido, el entramado de los nidos de gulungos, los pájaros, y luego, por ejemplo, llevado al arte en una obra de Alejandro Tobón, uno de nuestros artistas, que en nuestras casas podemos descolgar ese nido de gulungos a partir de hilos de madera, ¿no? Y ese entretejido vernacular se trae a pieles de la arquitectura contemporánea, que lo vemos en esta imagen, lo vemos aquí en esta artista chilena, que es importantísima, en los encintados que tenemos de nuestras mochilas con las que andamos muchas veces, ¿sí? O de esta artista suiza que lo que hace es leer los tejidos de nosotros ancestrales. Lo más tremendo es que cuando la vemos en el museo nos parece espectacular, pero son nuestros indígenas quienes han hecho esa idea de cultura, de tradición y de diseño, ¿no? Entonces, esta reflexión de hoy es para cambiar nuestro ojo cámara, si lo entendemos como ese dispositivo que nos permite ver distinto, ver con otros ojos. Ese es el elemento. Y aquí lo vemos en una firma suiza, por ejemplo, con ese entretejido para en la habitación, para un columpio del bebé o para la silla con la cestería, miren ustedes. O esta pieza que tú la ves y dices, esto es una pieza de arte, no solamente porque reúne arte, estética y técnica, sino porque como objeto de recepción, sin duda es ese lugar donde nosotros depositamos algo, pero estamos viendo algo que nos conecta mucho más allá de la función, ¿sí? Miren esta belleza de nuestras casas, nuestras casas vernaculares que están en Cartagena, que están en los Tayrona, en la Sierra Nevada, y cómo lo reinterpreta una oficina de diseño en Suiza. Y es así podríamos tener aquí en este momento muchísimas, es más, este ejemplo de la arquitectura caribe que estamos viviendo, que lo vemos en la estera, que lo vemos en estos elementos que estamos viviendo, en este diseño y tejido, o lo que vemos allí como esa célula de arquitectura liviana. Pero les quiero hacer ver cómo tenemos que conocer lo nuestro para producir un objeto que no pertenece a nadie, pero que ha sido tamizado por las culturas, ¿sí me entienden? Entonces, este elemento tan bello que es simplemente descolgar las tendas, las cortinas, viene de ahí, ¿sí? O estos elementos que yo no sé si ustedes saben, nosotros tuvimos toda la vida fincas en la costa, mi familia. Tenemos una historia triste, es que mi papá fue asesinado en el secuestro que hicieron, pero crecimos siempre en medio de la cultura caribe, ¿sí?
Crecimos con todas estas vajillas de las totumas, ¿sí? Llevo buscando mucho rato quién las hace, pero cada vez que voy y pregunto, cada vez es menos, me dicen ya se murió, ya no está, ¿sí? Miren las totumas y cómo lo reinterpreta una oficina de diseño en Medellín o una oficina de diseño en Suiza, o cómo es el ejemplo de los saberes ancestrales, y aquí les voy a decir, de los saberes ancestrales y las tecnologías de punta. Cuando yo les digo eso, de pronto la mayoría de ustedes dicen, bueno, tecnologías de punta, estamos hablando de la ciencia en su punto máximo. No, lo que yo hoy les quiero hacer ver es que la arquitectura vernacular es tecnología de punta, señoras y señores, porque esa casa, ese objeto, ese elemento está vigente desde hace más de 100 años o 200. Esa es la tecnología de punta, la que ha sobrevivido en el tiempo, ¿no? Entonces, desde mi estudio de arquitectura trabajamos muchísimo por ese concepto, ¿no? La gente entiende que la tecnología de punta desplazó al saber ancestral. No es así, ¿sí? Mi intención hoy es hacerles ver que es tecnología de punta porque esas casas siguen hoy vigentes, porque albergan comunidades y porque están aportando unos elementos fundamentales a cómo tenemos que leer el mundo contemporáneo, y lo tenemos que leer en términos de reuso, reciclaje, una arquitectura temporánea, ¿sí? Unas estructuras nómadas, porque este nuevo mundo donde tenemos tapabocas y donde nos tenemos que relacionar con cierta distancia nos implicó un relacionamiento que ya no podemos construir las grandes estructuras. Por eso el Pritzker de arquitectura de este año, señor, el Pritzker es el premio Nobel de arquitectura, se lo dan, a mí me encantó, se lo dan a una oficina francesa por allá, Nascosta, tranquila, trabajando a partir de reutilizar espacios que estaban, vestirlos nuevos, entender que el edificio es un maniquí que se viste y se desviste, ¿sí? Entonces, miren ustedes, esta es una foto en la finca en diciembre de este año, en el kiosco, con esta belleza de lo que es el uso de esa palma amarga, pero miren ustedes traducido para esta oficina en Europa, cómo traen eso como un objeto de diseño. Bueno, yo decía, listo, voy a traerme ese objeto de diseño a la oficina, pero miren ustedes la belleza. O estos elementos que traemos nosotros como estudio de arquitectura para muchas de las intervenciones en ferias de diseño, en Plaza Mayor o en centros comerciales, donde yo hago traer de la costa ese imaginario que tengo, señores y señoras, de el arroz. Miren ustedes, esta foto que están viendo es la cocina de mi loft. La parte superior está absolutamente llena y luego tengo unos cubos de vidrio que contienen estos elementos del arroz, que además es bellísimo porque no solamente nos permite ese entretejido, ese elemento de diseño muy poderoso, sino ancestral. Estamos viendo una de las sillas de la costa que se desarrolla con bareque, es decir, casi como si cogemos esto que estamos viendo aquí, esta esterilla, la montamos sobre una estructura metálica y tenemos este elemento. Entonces, aquí lo vemos en Parques del Río, traducido para la arquitectura contemporánea. Este es un elemento del que les quiero hablar, la cama de viento. La cama de viento es una cama de la costa donde duermen los trabajadores. Es esta X en madera con una lona. Y ahora les digo, yo dirijo para la Sociedad Colombiana de Arquitectos un proyecto de arquitectura textil. Entonces, con mi equipo estamos diseñando un proyecto interesante de arquitectura textil. El primer ejercicio fue, bueno, vamos a mirar esa cama de viento, cómo se comporta, ¿no? Cómo se comporta distinta a la cama, ¿no? Para generar atmósferas, espacios. Mírenlo ustedes, cómo podríamos generar de esa cama de viento una cometa. Que ustedes lleguen aquí y jalen esa cama de viento como una cometa. Y viene el proyecto de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, un proyecto que va a trabajar arquitectura vernacular, saberes ancestrales y tecnologías de punta,
que va a trabajar arquitectura temporánea. Queremos diseñar una ciudad que se pueda archivar, ¿sí? Una ciudad que frente a esta pandemia el Tesoro pueda tener archivados sus espacios, los infla o los levanta con unas estructuras livianas, pero es importantísimo porque esto nos dejó la pandemia, de una arquitectura digamos museográfica para las ferias y de un interiorismo que también es interesantísimo a nivel de telas. Entonces estamos revisando toda esa arquitectura y el entretejido de lo vernacular para llegar a producir esa ciudad al límite, que lo vemos aquí con esta obra de los carpinteros, el colectivo cubano que he traído acá a Medellín. Miren acá, y nosotros queremos llevarlo a una escala verdaderamente humana, que lo podamos habitar. Y los invito muy especialmente. Para Colombia Moda vamos a presentar el proyecto y nos hemos unido con uno de los 5 arquitectos más importantes del mundo, que es Andrés Jaque. Andrés Jaque es el director del máster en arquitectura de Columbia University, que va a estar conmigo dando una conferencia para Colombia Moda, y es hablar de las nuevas ciudades, de las ciudades arcaicas, de cómo las ciudades tienen que ser hoy comprendidas como esas nuevas malocas. Esas nuevas malocas nos ha llevado a pensar que el espacio público lo tenemos que vivir distinto. Y aquí les quiero hablar. Nuestra propuesta es hacer que el espacio público sean estos inflables, de las piscinas, de los que todos los que hemos visto nuestros sobrinos o que nos hemos montado en ellos, hemos disfrutado. Lo vamos a traer al espacio público en otra escala, pero además en unos materiales biodegradables, ¿sí? Y vamos a generar unos globos, como ustedes están viendo acá, unos globos que van a volar sobre el cielo, ese jardín de las delicias que va a volar sobre el cielo, pero que donde caiga ese globo va a ser o biodegradable y lleva unas semillas. Es decir, vamos a colonizar, vamos a sembrar, vamos a volver a ese saber ancestral. No podemos estar consumiendo más la ciudad. Entonces, aquí les quiero mostrar. Yo tengo que ser sincera siempre, ¿no? Esta mañana, 9 de la mañana, llegaba un grupo de ingenieros de Bolivariana, yo soy de Bolivariana, y les contaba el proyecto. Entonces me decían: Lucrecia, la Damagua, esta es nueva, esta es una diapositiva nuevísima. La Damagua es uno de los árboles que en el Chocó nos permite generar tejidos y que lo podríamos hacer para esos globos que tú quieres hacer con tu estudio de arquitectura para generar que esos tejidos sean fibras naturales, pero además recubiertos, ¿sí?, con un material que nos permita que permita que el helio lo levante y que cuando caiga verdaderamente sea reciclable y crezca y nazca algo de ahí. O me decían: Lucrecia, no solamente eso que tú quieres, sino que lo pueden reutilizar, porque los niños siempre quieren tumbar los globos, ¿no? Y lo voy a reutilizar, ¿no? Entonces, miren, esta es una comunidad en el Chocó con la que trabajaríamos, que trabaja con esa fibra que viene de un árbol, la damagua, y vamos a generar, esto es una primera imagen, porque lo vamos a desarrollar bellísimo para la conferencia de Colombia Moda del 29 de julio, hasta los primeros 3 de agosto más o menos, y nuestra propuesta es Parques del Río. Aquí hay una imagen. Vamos a sembrar la ciudad de plantas que van a crecer en ese globo que se va a lanzar, pero además que hay una manera distinta de vivir el espacio público a través de estos tejidos biodegradables. Y aquí nos unimos a un proyecto que ya desarrollamos en Bolivariana, donde yo estuve presente, que es con el raquis de banano. Imagínense ustedes, ¿qué es el raquis de banano? Yo les preguntaría ya, ¿qué piensas que es el raquis? Y me dirías, pues es la corteza de esa planta con la que hemos desarrollado no solamente estructuras en el Urabá, sino techos verdes.
Esta es la nanofotografía del raquis para que ustedes vean el poder estructural que tiene el raquis de banano. Aquí lo vemos y aquí cómo sería el impacto en nuestra comunidad bolivariana y en la ciudad, porque hay todos unos estudios que hemos desarrollado. Y aquí volvemos entonces a ese núcleo, la casa cartagenera, que después de esa casa vernacular prehispánica encontramos como la madera, pero sigue la palma amarga y sigue ese caballete de madera, nos habla de esa geografía arquitectónica que conocemos, y pasamos a la arquitectura colonial y pasa obviamente heredera de toda la tradición ibérica, y luego pasamos a esa republicana, las casas de manga en Cartagena, los barrios bellísimos que reinterpretaban la arquitectura neoclásica bajo lo que es el tamiz de la cultura. Entonces aparecen esos calados en madera, en las ventanas, en los pórticos, porque el viento debía de entrar, de llegar y de sonar, ¿no? Mompox con su arquitectura colonial, con sus ventanas, como se les conoce, con las ventanas con esas panzas en las que se soportan, con el trabajo de metal que tiene de filigrana Mompox. Y luego les quiero mostrar un ejemplo yo soy egresada de el Colegio de la Enseñanza, igual que nuestra amiga gerente acá del Tesoro, somos egresadas, igual que Lía. Bueno, aquí podría empezar a nombrar gente de la enseñanza. Allí está la casa patrimonial, la casa vieja, la casa fundacional. Uno iba allá o con ganas o con miedo, porque te iban a llamar la atención. Esa casa republicana, miren, Beatriz, la rectora, me propone que hagamos una intervención, y miren ustedes cómo se puede intervenir el patrimonio bellamente. Y es como ¿cómo le hacemos ver a ti que esa casa por la que pasas tiene una vigencia actual y te denota unos acentos de diseño? Entonces, esta es nuestra casa patrimonial, y con Luis Callejas, arquitecto, profesor en Harvard y en la Universidad de Oslo, hacíamos esta propuesta de estas tendas, de estas cortinas, ¿sí?, porque no podíamos obviamente intervenir en un edificio patrimonial. Entonces lo que hacíamos era recubrirse estas ciertas paredes del patio central de esta arquitectura republicana para proponer entonces una mirada distinta sobre esa arquitectura patrimonial. Estamos mirando la arquitectura Wayuu, que es importantísima, que son estos espacios trabajados con el bareque, que hay una relación bellísima con la naturaleza y el paisaje, ¿sí?, de cómo el bareque se puede intervenir, no solamente como técnica ancestral, sino como una interpretación para la arquitectura contemporánea con el concreto. Aquí lo vemos nuevamente, esa arquitectura que puede ser desde de esta síntesis de la casa a esta casa absolutamente indígena, y a una propuesta de arquitectura museográfica para los espacios de ferias. Y encontramos esta que es un espacio en Tailandia. Miren ustedes cómo reinterpretan el bareque, pero no solamente el bareque, la madera, sino la paja, y la paja se convierte en este techo poderoso, bellísimo que estamos viendo. Y vamos entonces a la Sierra Nevada, para ver que es una de las comunidades nuestras con la sofisticación mayor para la construcción, no solamente de la casa, sino de la ciudad y el concepto de comunidad. San Andrés, que tiene esa influencia marcada inglesa, y entonces encontramos los áticos, los techos, los pisos, las escaleras que conectan interiores y exteriores. Y entramos aquí, señoras y señores, para terminar, en esa arquitectura de lo que uno llamaría la cultura anfibia, nuestros palafitos. Y nuestros palafitos están en toda la geografía colombiana, desde el Pacífico hasta el Atlántico,
Y aquí les quiero traer un proyecto de nuestra oficina, que es el Barrio en Altura. Es un proyecto de diseño que ha sido ganador ha sido seleccionado por el RIBA, el Royal Institute for British Architects, que es una de las figuras máximas en el mundo para hablar de la arquitectura. Nos ha seleccionado como una propuesta absolutamente inteligente y lúcida de cómo leer la arquitectura vernacular. Y lo que nosotros hacemos es leer Medellín a partir de una investigación que hemos hecho sobre el sentido de la casa. Es mi especialización en política y periodismo en EAFIT y en Bolivariana, donde yo leo Medellín como esas dos capas. Aquí hablo de las propiedades quiméricas con una mujer bellísima que es Bertina, que nos habla y nos dice: yo vivo, mi casa ha sido desplazada de Frontino, llega a Manrique, y cuando yo llego me dice: Lucrecia, este es el espacio del espacio de los niños para el juego, de la huerta, de los animales. Eso no existe espacialmente, pero existe en el imaginario de ella. Este concepto de propiedades quiméricas es de Gastón Bachelard, que es bellísimo. O encontramos al panadero que dice: yo tengo que tener una estrategia para sobrevivir a las inclemencias de un barrio que se cae y se desarma. Entonces se diseña la casa cama. No es necesario explicar mucho, basta solo con mirar. Nos dice Ondayaki, el escritor nigeriano. Hacemos un análisis de 10 años de cómo se transforma la montaña en Manrique y en el Picacho, con un soporte absolutamente estadístico. Y luego entramos a comprender que cada uno de nosotros somos la casa de infancia. Si yo les digo ya, cada uno descríbame su casa de infancia, sé que todos nos conectaríamos con los rincones o con la obra o con el gesto de la mamá que ha pasado, ¿sí? Y hemos diseñado un catálogo de cómo los barrios de nosotros son un ejemplo bellísimo de arquitectura vernacular. Solo que qué pereza meternos allá. Pero bueno, hay unas oficinas y unos grupos que nos metemos y hemos diseñado cómo leen esa arquitectura palafítica, cómo leen esa estrategia de economía, de medios, ¿sí? Estos son nuestros dibujos para además enseñarle a la gente cómo es la ley, porque estar por fuera de esa anarquía urbanística no trae nada bueno. Entonces, cómo entrarse dentro del proyecto de planeación municipal. Y luego esto estuvo expuesto en el claustro de San Agustín. Se produjeron 2 libros, se mandaron fotos a todo el mundo: arquitectos, diseñadores, artistas, administradores, negociadores, colegios, que intervenían las imágenes para la exposición de este proyecto que se hizo en el claustro de San Agustín. Luego fue proyecto para diseñar digamos como un espacio para el posconflicto, que se hizo en Jardín Oasis, en Manrique Oriental. Y esta es la uva, miren ustedes ese tanque que veíamos ahora gris, ya hoy es así, es un espacio de vida, es un espacio de confluencia. Esta era nuestra maqueta, una maqueta en tierra, y lo que proponíamos era unas casas nómadas. Miren, esto que estamos viendo es muy bello, así yo ya estoy sobre el tiempo, entonces casi que voy a terminar acá. Son unas casas nómadas que se posan sobre las casas en Manrique para confluir en un comedor comunitario, porque sin duda los espacios de conversación y de diálogo en nuestras casas son los comedores, ¿no? Entonces proponíamos estas casas que se levantan palafíticas, trayendo toda esa arquitectura vernacular de donde viene la gente de estas zonas. Y empecemos a pasar, querido Jason, cómo empieza a configurarse ese nuevo paisaje. Luego se lleva a un concurso internacional manteniendo esa reflexión sobre la arquitectura nuestra vernacular. Luego somos finalistas con LAB
el Laboratorio de Arquitectura y Paisaje para el Museo de la Memoria. Aquí lo que les quiero mostrar era que lo vernacular no es solamente la técnica, esa huella que se deja sobre la tierra, sobre el bareque, sobre la paja, sobre la economía de medios, sobre esa elegancia que tiene la sencillez, ¿sí? Sino que si hay algo vernacular también es la conexión que tenemos con el paisaje, y el paisaje lo traíamos al Museo de la Memoria, escenificado, musealizado, ¿sí? La arquitectura que nace de la tierra, que es esa arquitectura vernacular, y que se termina en esta lectura que vamos a mirar rápidamente. Vamos a mirar el edificio del barrio en altura, que es el proyecto de nuestra oficina para Medellín, y es un edificio que sabe leer las pieles que nos han propuesto para el edificio, que son las arcillas cerámicas. ¿Qué son las arcillas cerámicas, señores? Son saberes ancestrales y tecnologías de punta. No, es la tierra sublimada a partir del diseño, del tocar. Entonces, luego nosotros producimos una pieza bellísima que estamos trabajando con Argos, que son los muros flauta y los muros bisagra, que espero que ustedes lo conozcan. Y luego, a partir de una lectura de lo ancestral, empezamos a producir un edificio que se comporta, señoras y señores, hagan de cuenta que cogimos Manrique, Picacho, cualquier barrio de periferia, y lo levantamos en altura, además para recuperar la vida social, para entender, aquí volvemos, miren, a esos palafitos, a ese trabajo en tierra con las pieles, a un edificio que mantiene la vivienda productiva y la vivienda progresiva, porque es necesario, señoras y señores, tenemos que evitar que la gente salga de sus apartamentos, de su zona de vivienda, y esto nos lo puso así directo, ¿cierto? El tema de la pandemia, las células negras que ustedes ven son la vivienda productiva, los talleres de esa zona donde hemos trabajado en el centro, esa propuesta. Ahí la pueden ver ustedes al frente de la Alpujarra, y la vivienda progresiva, y es que la gente entiende que cuando tiene una losa, una terraza, ahí pueden crecer sus hijos o las familias que ellos tienen. Se recogen todos los oficios y vamos, Jason. Y este es el resultado final de este barrio en altura, que nos permite una manera de relacionarnos distinta con la ciudad, con una ciudad que sabe leer esa arquitectura de economía de medios, que infiltra en cada piso el concepto con lo verde, con lo natural, ¿sí? Y este es este barrio de nosotros que fue no solamente seleccionado por el RIVA como una propuesta muy, digamos, de innovación, porque sabíamos leer estos barrios de Medellín. Y queridos, aquí ya sí estamos, ¿no? Queridos, estamos en La Maloca, y empecé con una maloca. La arquitectura vernacular, de esa que vuelvo y le resumo, es el origen, es el espacio del oico, de lo doméstico, de los materiales que sacamos del entorno. Está resumida en la cosmogonía del lugar, del espacio público y privado para nuestras comunidades. Reinterpretado para la arquitectura contemporánea, La Maloca, para un grupo inglés, y luego para nuestro ejercicio de un concurso para México este año desde nuestra oficina, y era que estamos viendo a Marcial Alegría, el gran pintor Naif, y aquí vemos, yo no sé si ustedes ven, yo no veo, pero yo espero que ustedes vean, una lavandera. Lavar, ese ejercicio que es profundamente femenino, de estas mujeres que llevan su casa a cuestas, ¿sí? Y aquí traigo estas imágenes para terminarles con nuestro ejercicio de la ciudad arcaica, de la ciudad contemporánea, que la tenemos que entender con una Maloca transmedia. Volvemos al origen, transfigurados por todas las nuevas tecnologías, y es estos empaquetamientos de una ciudad donde yo decido dónde me siento. Es un uso de lo público interesantísimo. Yo decido dónde me siento, con quién me siento,
y entonces se produce estos ataos. Miren ustedes, la gente lleva alrededor de los venteros ambulantes, ¿sí? Y se produce una arquitectura liviana, nueva, y es aquí cerramos, de una arquitectura liviana, nueva, que tiene que tener el menor impacto en el medio ambiente, pero que nos lleva a una reflexión sobre cómo construir ciudad para ciudadanos. Muchísimas gracias. El tesoro es tu casa.